Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora Isabel Menéndez para hablar de su más reciente libro, Me enamoré otra vez, publicado por Editorial Panamericana. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Primero, a mí siempre me da curiosidades de los orígenes de los libros, cómo se van gestando, ¿no? En este caso, bueno, quienes te leemos y te conocemos, sabemos que eres una autora de literatura infantil, Sí. ¿no? Y ahora, digamos que exploras otros territorios que es para un poquito más grandes, digamos, ¿no? Es Sí. una novela muy interesante juvenil. Cuéntame un poquito cómo surge ese interés y cómo aparece esta historia de Me enamoré otra vez. Bueno, en realidad Me enamoré otra vez nace en un espectáculo de narración. Llevaba un taller con una narradora, una gran narradora colombiana, Carolina Rueda, y estábamos hablando sobre los espectáculos de narración y sobre el hilo conductor dentro del espectáculo que conecte con las historias. Entonces nos hizo hacer un ejercicio y recuerdo que yo tengo uno de los cuentos que cuento en este espectáculo que se llama Me enamoré otra vez, que nació en ese taller, sobre un gitano. Y recordé que yo me había enamorado de un gitano, que vivía cerca a la casa de una amiga. Y entonces dije, no, pero también me enamoré de este personaje y de este y de este y de este, y llegué a los dibujos animados, o sea, muy, muy, muy atrás. Uh-huh. Y así es como nace el espectáculo. Empiezo a hablar sobre la primera vez que me enamoré, que fue de un dibujo animado que se llama Fantasmagórico, y luego todas las veces que me fui enamorando y lo fui mezclando con los cuentos. Ahí nace el espectáculo, y este espectáculo lo cuento hace 4 años. Y voy a colegios y he hecho también temporadas en el teatro con el espectáculo, y donde me llaman voy y cuento este espectáculo que es juvenil para adultos, ¿no? Que es mi único espectáculo en realidad para adultos. Yo cuento para niños pequeños. Y claro, nace este espectáculo y lo empecé a contar, y una amiga, que es Sonia, que trabaja en la editorial, me llevaba a contar a los colegios, a los chicos de secundaria, y yo le contaba que quería escribir un libro sobre esto, pero que no sabía cómo. Entonces Sonia le cuenta a Daniela, Uh-huh. que es la editora del libro y la editora de Panamericana, Daniela Alcalde, y Daniela me llama un día y me dice, Isabel, estamos noviembre, necesito el libro en marzo. Y a mí se me pararon los pelos porque nunca había escrito para chicos grandes, siempre escribo para niños. Y bueno, así es como nace escribir el libro, ¿no? Me dieron Uh-huh. un deadline y tenía que hacerlo sí o sí. Claro. Ahora, la protagonista, que es una chica que se enamora pues una y otra vez, hace un recuento de todos sus enamoramientos, que son muchos, remontándose hacia la infancia, a los dibujos animados, justamente como mencionabas hace un momento, ¿no? Que muy poca gente lo dice, ¿no? A pesar de que sucede, ¿no? Sucede que Sí, el primer chispazo, de un amor platónico, si se quiere, es a partir de los dibujos animados, que es el primer contacto que uno tiene con otras personas, ¿no? exacto, exacto. Es que es tu primera, no sé, tu primer enganche con algo que no es tu entorno familiar, ¿no? Uh-huh. Y sales de ti y entras a este mundo del dibujo animado, del cartoon, de los cómics, de todas estas historias tan fantásticas. Sí, y claro, cuando yo cuento este espectáculo, todo el mundo me dice, oye, sí, yo también me enamoré de, una amiga me dijo de Ultra 7, y todo el mundo me empieza a contar de sus primeros grandes amores, ¿no? Y efectivamente, sí, siempre alguien tiene un algo con algún dibujo o algún personaje de la Claro. televisión o del cine o qué sé yo, ¿no? Claro, y además es curioso porque, digamos, también está esto de que, digamos, el enamoramiento en realidad es bien subjetivo o bien extraño, porque, por ejemplo, el protagonista habla de este dibujo animado Meteoro, pero digamos, quien la prenda no es el personaje protagónico, No, sino el el enmascarado, ¿no? hermano, que es aparte porque es un personaje muy misterioso. Claro. Entonces, aparte, quien doblaba a Rex, al hermano de Meteoro, tenía una voz maravillosa, ¿no? Entonces, claro, era este personaje que ayudaba
¿no? Que era como el superhéroe de Meteoro en realidad, ¿no? Ujú. Porque siempre estaba en el momento más complicado de Meteoro, siempre estaba en el momento Claro. más difícil Para salvarlo. para salvarlo. Entonces era esta fascinación por el personaje que no es el protagonista, pero es el que viene a salvar, ¿no? Es lo mismo que pasa con Fantasmagórico. Fantasmagórico, si bien es cierto es el personaje principal, era el personaje que venía a salvar. Leo no de los Thundercats, era el personaje que salvaba con su espada del augurio. Entonces, todos mis grandes amores han sido personajes que eran los salvadores de, ¿no? Era muy raro que me enamore de otro personaje, era ese siempre. Ujú. Y después, bueno, vienen los personajes que ya no son dibujos animados, sino ya son actores, digamos, Sí, ¿no? En las sí. series. Sí. Habla de Starkey Hodge, por ejemplo, ¿no? E incluso el Chapulín Colorado. No, ese es mi gran amor, mi amor platónico por siempre, el Chapulín Colorado, sí. Me encantaba, me encantaba. En verdad Chespirito para mí era wow, ¿no? Todo chiquito, todo, me encantaba, me encantaba. Y el Chapulín Colorado, torpe, me fascina, hasta el día de hoy, me encanta. Ujú. Y luego ya vienen, pues, digamos que los enamoramientos de personas ya, digamos, de carne y hueso, ¿no? Sí. Em, que viene también, es una larga lista, Una mosca. que aparecen, digamos, uno tras otro, ¿no? Y lo interesante también es lo divertido de las situaciones que se van gestando, ¿no? Sí, es que, claro, porque siempre fui muy enamoradiza y cuando empiezas a conocer a los chicos, no a conocerlos porque finalmente no los conocía, eran simplemente amores platónicos de esos que ves pasar todos los días y dices, en algún momento estaré con esta persona, ¿no? Y siempre he sido muy enamoradiza y no importa si estuviera uno o el otro al lado, no interesa, eran los dos, me enamoraba igual, ¿no? Y todas las locuras y tonteras que uno empieza a hacer por amor, ¿no? Y claro, yo me río mucho de eso ahora porque finalmente todos pasamos por ese momento de amor absurdo y estrafalario, ¿no? De que te guste alguien y que no hagas absolutamente nada porque te mueres de miedo, pero todo lo que empiezas a imaginar que quieres hacer para conocerla o conocerlo. Entonces era jugar un poco con eso y que te sientas, o sea, el lector se siente identificado, ¿no? Porque todos, absolutamente todas las personas en este planeta han pasado por lo mismo, en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces era jugar un poco con esa parte. Ujú. Sí, y además, como te decía, hay anécdotas bastante divertidas. Ahorita se me viene, por ejemplo, una en la que la protagonista insiste cada vez que pasa por la ferretería a que su mamá le compre algo, ¿no? Por más que no, Sí. no necesite, pero Un clavito. lo que sea. Es que hasta ahora sigue la ferretería en Surquillo, queda la ferretería. Pia, bueno, no voy a decir el nombre. Y esos chicos vivían por mi barrio. Entonces a mí me encantaban y la única manera de verlos era ir a la ferretería y acompañar a mi mamá al mercado. Entonces la hacía entrar aunque sea a comprar un clavito y yo me quedaba chorreada, derretida, frente al mostrador mirando a estos hermanos, ¿no? Sí, hacía cosas alucinantes. Ujú. Sí, hay Sí. cosas muy divertidas. Y Hay claro, bien absurdas también. Claro, en la protagonista se pinta para recibir a un profesor de matemáticas. Sí, fucsia además, no rosadito, fucsia, porque eran los 80s y estaban de moda los colores fosforescentes. Entonces eran las mejillas fucsias, los labios fucsias, las sombras fucsias. Y claro, cuando se fue este pobre profesor que se había quedado totalmente asustado, me miré en el espejo, que según yo estaba linda, y realmente no, parecía el payaso de It. Era una cosa horrible. Sí, cosas muy, muy tontas, ¿no? Ujú. Ahora, lo interesante también del libro, que digamos, que incluso funciona no solamente para jóvenes, me parece que también creo que para cualquiera, yo lo he leído, lo he disfrutado, por las referencias de una época, ¿no? De los 80, referencias musicales, series, dibujos, ¿no? Sí, es que, no sé, mi vida en realidad siempre ha estado, es como, la música no puede faltar en mi vida.
Siempre, siempre he escuchado música y mis padres también escuchaban música y tangos y boleros y a mi mamá le encantaba la música española. En fin, la música siempre ha estado presente en mi vida. Además, recuerda, yo soy la menor de 7 hermanos. Entonces mis hermanos mayores, la radio realmente ha estado presente siempre y la música. Entonces es difícil para mí desligar mi vida de la música. No puedo vivir sin música, no puedo. Igual de las series de televisión y las películas. Es más, mi esposo es melómano, como te podrás dar cuenta. y todo el arte en general, ¿no? Y yo creo que el arte en cualquiera de sus ramas está dentro nuestro y es algo que nos mueve. La gente no puede vivir sin eso. Y para mí era muy importante hablar de eso en el libro. Era importante hablar de las series, de las películas, de los libros, de los personajes de los libros de los cuales me enamoré, porque también me enamoré loca y perdidamente. Florentino Ariza para mí es el personaje, ¿no? El Conde de Montecristo, lo amo locamente. Son cosas que me marcan mucho y la música también me marca mucho. Y ha estado presente en todas las etapas de mi vida, en todas. Y me pareció interesante hablar de eso también. Y aparte porque finalmente uno empieza a leer, la gente de mi generación, de tu generación que es un poco más contemporánea, se va a sentir conectado, pero los jóvenes que ahora además están volviendo a escuchar música antigua, también, y van a empezar a buscar también, ¿no? Y esa era un poco la idea también de conectar, ¿no? Que conecten, ¿no? Que investiguen, que vean. Sí. Ten por seguro que todo el mundo se va a meter a YouTube a buscar a Fantasmagórico y se van a morir cuando lo vean. Además hay una página para buscar el soundtrack del... Sí, he abierto, me faltan meter muchas canciones en Spotify, he abierto un álbum que se llama Me enamoré otra vez. Y aparte he abierto una página en Instagram y en Facebook para que la gente escriba y cuente un poco también sus experiencias, ¿no? Porque es rico compartir y leer este tipo de experiencias, reírte un rato, ¿no? O llorar si quieres, en fin, hay mil cosas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Isabel. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, hablar también de las ilustraciones, nos hemos olvidado de Lazo Boy o Rodrigo Lazo, que están muy divertidas también. Y bueno, la edición impecable de Daniel Alcalde. En realidad, la editorial ha hecho un trabajo fantástico, Panamericana. Sí. Yo estoy feliz con el resultado, feliz. Sí. Es verdad. Muchas gracias, Isabel. A ti, muchísimas gracias. Amigos de Letra Capital, estuvimos con Isabel Menéndez, con la que hemos conversado sobre su más reciente libro, Me enamoré otra vez, ilustraciones de Lazo Boy, y publicado por Editorial Panamericana. Yo se las recomiendo mucho, es para jóvenes, pero también para grandes. Gracias. Gracias.